sesión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, mi nombre es José Antonio Yola Jayo, soy arquitecto, doctor arquitecto por la Universidad de Valladolid y por la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Soy arquitecto en Brasil y en España. Pero en este caso os voy a hablar de una parte de mi trabajo dedicada a la producción cartográfica y a la gestión de cartografía, que son las infraestructuras de datos espaciales y los sistemas de información geográfica, ¿no? Como un nuevo paradigma, no solo para la gestión del territorio o de la ciudad, sino, yo comentaré al final de la ponencia, para la integración entre todos los trabajos que tienen que ver con la digitalización de la edificación, lo que llamamos ahora Building Information Modeling, y las infraestructuras de datos espaciales. Soy director de dos empresas, una en Brasil y otra en España. En Brasil es Terizos do Brasil, es Territorio y Sostenibilidad, tiene su sede en Belo Horizonte. Ecolithnolab, que es Ecología e Innovación Laboratorio del Paisaje, que tiene su sede en Valladolid. Las infraestructuras de datos espaciales es una tecnología, una forma de intervenir en la producción, gestión, análisis de la información cartográfica a través de sistemas interoperables, sistemas que permiten que varios actores y varios agentes puedan contribuir para su producción y gestión. Por tanto, voy a hablar un poco de lo que es el concepto de interoperabilidad y transdisciplinariedad. Os voy a hablar un poco de la cartografía, la Ley Cartográfica del 86 y la Ley de Información, Sistemas de Información Geográfica de España, la LISIGE, de 2012, lo que es ya en concreto la infraestructura de datos espaciales y la interoperabilidad, y los cuatro elementos que entendemos fundamentales para comprender lo que es una IDE: los servicios web, los protocolos o normas de intercambio de información, los formatos y las propias normas o data specification, específicamente o principalmente los data specification, aunque hay otras normas que regulan otro tipo de actividades dentro de la producción de IDE. Vamos a hablar de algunas de las, no sistemáticamente, porque son muchas, pero sí de las más importantes iniciativas a nivel nacional y posteriormente pues las conclusiones correspondientes. El 15 de mayo del 2007 comienza en Europa la aplicación de una directiva que nace desde la perspectiva ambiental, pero que va a acabar siendo la directiva de referencia para la producción de cartografía a nivel de toda Europa. Lo que intenta esta normativa es que la información a un determinado nivel sea compatible y sea integrable entre distintos estados europeos y sobre todo en los territorios fronterizos. Lo que busca la directiva SPAR es disponer de ese conjunto de datos espaciales armonizados, como decía, comenzando por el medio ambiente, pero luego se fue ampliando hacia otros campos, como también vamos a ver a través del análisis de los anexos de la directiva SPAR, y que estos servicios, datos, formatos fueran interoperables, es decir, que se pudieran compartir entre diversos sistemas. La implementación técnica de estas normas se realiza mediante guías técnicas o directrices, que son los Technical Guidelines o los Data Specification, que os he dicho anteriormente. ISPAER se basa en una serie de principios comunes que los distintos estados han desarrollado a través de legislación o de proyectos de desarrollo de infraestructuras de datos espaciales, que lo que dicen es que los datos se almacenarán, gestionarán y publicarán en el nivel que sean más eficaces, es decir, en el nivel del principal gestor, digamos, del proyecto, aunque sean compartidos con otros, que debe ser posible combinar esta información geográfica
de distintas fuentes y compartirla entre usuarios y aplicaciones, es decir, luego lo veremos, una información sobre cartografía de inundaciones que se pueda superponer sobre imágenes de satélite o imágenes de la cartografía oficial o sobre cartografía de carreteras, etcétera, para poder hacer distintos análisis y gestión de esa información. Debe ser posible compartir en todos los ámbitos de la información geográfica de escala y nivel semejante la información geográfica, como decía, para permitir esa conexión o esa imbricación entre las distintas informaciones, los distintos países, los distintos territorios que están colindantes, ¿no? Y la información geográfica debe ser fácilmente accesible. España, en este sentido, tenemos que decir que es pionera a nivel europeo en la gestión de información geográfica, comenzando por las bases de datos catastrales, que posiblemente sean las de mayor nivel de definición, continuando con otras bases de datos de carácter ambiental o de carácter infraestructural, que nos facilitan mucho la tarea a quienes nos dedicamos a la ordenación del territorio y el paisaje para poder trabajar con información actualizada, información interoperable con otras fuentes, ¿no? ISPAE se aplica en España y en toda Europa a través de lo que llamamos las infraestructuras de datos espaciales. Existen algunas nacionales, de los ministerios principalmente, o de organismos públicos dependientes del Estado central, otras regionales e inclusive cada vez más infraestructuras de datos espaciales de carácter local, vinculadas a los municipios, ¿no? Todo se basa en el principio de interoperabilidad y transdisciplinariedad, es decir, lo que busca ISPAER y las infraestructuras de datos espaciales es que podamos intercambiar información de carácter social o de carácter ambiental o de carácter económico a través de su posición geográfica y, por tanto, de su localización dentro de un territorio, ¿no? Para esto necesitamos que los distintos servicios, tanto de consulta como de visualización, como de edición de datos, como de actualización de información dentro de esos sistemas, sean interoperables, es decir, que puedan dialogar con otros sistemas parecidos, ¿no? A partir de este principio básico de ISPAER, que ya se estaba trabajando, digamos, desde finales del siglo pasado, ¿no? Con las arquitecturas SOAS, etcétera, pero aplicado a la información geográfica, genera el principio de interoperabilidad y la norma española del Esquema Nacional de Interoperabilidad, que empieza a incorporar todas estas normas técnicas de interoperabilidad y hace que sean obligatorias para las comunidades autónomas, ¿no? Para los organismos públicos en general, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, y que promueve de alguna forma la catalogación de estándares, el uso de documentos electrónicos, los servicios estandarizados, protocolos de intermediación de datos, relación entre modelos de datos diferentes para poder compartir esa información o utilizar una información de referencia para visualizar otras informaciones de carácter alfanumérico basadas en su localización o en su posición geográfica. Es importante decir que ISPAER surge después de la ley de cartografía española, que dividía la cartografía en tres grupos, ¿no? Cartografía temática, territorio y paisaje, y podemos ver esa interacción entre la ley cartográfica y la DISIGE, que traslada a la legislación española la directiva ISPAER a través de la estructura de los anexos, que es la que define las capas de información más relevantes que se tienen que ir incorporando en las infraestructuras de datos espaciales en España a partir de la vigencia de la directiva, ¿no? Una primera capa que fue rápidamente completada por parte
de España, que tenemos un pequeño problema en la capa 9 de sitios protegidos, ¿no? Sobre todo en la parte cultural, no tanto en la parte ambiental, como por ejemplo reservas de la biosfera o geositios de UNESCO, ¿no? Que están ya incorporados, pero no así los bienes de interés cultural. Es la capa de informaciones que nos sirve para gestionar toda la información básica de referencia. Estamos hablando de las direcciones postales, calles y portales fundamentalmente, y dentro de eso secciones censales, distritos censales, municipios, etcétera. Las parcelas catastrales, donde Catastro había hecho un grandísimo trabajo ya desde casi, podríamos decir, desde el siglo XVIII, ¿no? Pero en realidad todo el proceso de digitalización empieza en los años 90 del siglo XX y hoy Catastro ha ganado varios premios de la Unión Europea en referencia a su gestión de espacios de las parcelas o de la distribución de la propiedad y ha iniciado sistemas de actualización junto con los notarios, los colegios de notarios y registradores que están haciendo que la información catastral cada día sea más completa. El otro sistema era el de cuadrículas geográficas, donde también se apoya el sistema de referencia de coordenadas, ¿no? Y que nos permite tener como una especie de guía para hacer la producción cartográfica ortodoxa por hojas o por cuadrículas que ya conocíamos. Importantísimo también para toda esta gestión la hidrografía y todo el sistema hidrográfico nacional, lo que eso conlleva, con la delimitación de dominios públicos, con la delimitación de áreas inundables, etc. La red de transporte aéreo, terrestre, fluvial y marítimo, las unidades administrativas en todos los niveles que establece la Unión Europea y los nombres geográficos o la toponimia, que es algo a lo que a veces damos poca importancia, pero que es lo más básico para poder luego localizarnos en el territorio. Estas primeras capas de información, como he dicho, ya han sido prácticamente finalizadas, pero no solo. El Instituto Geográfico Nacional, Catastro, el MITECO, ahora el antiguo Ministerio de Medio Ambiente, ha seguido trabajando, el IGME, por ejemplo, ha seguido trabajando en la producción de cartografía muy detallada en relación a las categorías del anexo 2, los datos LIDAR, por ejemplo, que nos ofrece el Centro Nacional de Información Geográfica y produce el Instituto Geográfico Nacional, nos permiten tener cartografía ahora básicamente a escala 1000 o 1-2000 de todo el territorio español, porque se han hecho coberturas muy, muy densas de levantamientos de elevaciones de todo el territorio. La geología, tenemos el mapa geológico 50.000 del IGME, o la cobertura de usos del suelo con una serie de proyectos, SIOSE y otros proyectos para la identificación de los usos del suelo, o el Sistema de Información Urbanística del Ministerio del MIDMA para cobertura urbanística de todo el territorio, ortoimágenes, etc. El anexo 3 se está poco a poco completando, pero yo creo que también está muy avanzado sobre edificaciones. Luego hablaremos del proyecto en el que estamos participando para la coordinación entre BIN y GIS, instalaciones de vigilancia ambiental, condiciones atmosféricas, en fin, todo lo que podéis ver en esas listas, ¿no? Esa información nos sirve a los planificadores y a todos los que nos dedicamos a trabajar sobre el territorio, arquitectos, ingenieros, biólogos, ingenieros ambientales, etcétera, para recibir una información que nos va a servir después para nuestros trabajos, ¿no? Sean estos trabajos, por ejemplo, para ordenación de áreas fluviales o entornos fluviales, o para ordenación de grandes parques, por ejemplo, donde necesitamos conocer la litología o la dafología de una determinada área, pues esta información nos viene dada por estos sistemas y la podemos ir incorporando a través de servicios web dentro de nuestros sistemas de información geográfica o dentro de nuestros sistemas de gestión cartográfica que tengamos en la oficina, ¿no? Las infraestructuras de datos espaciales nacen con los riesgos y, por tanto, siempre van a estar muy vinculadas al tema de gestión
riesgos, ¿no? El huracán Katrina en 2005 ya permitió poner en práctica las primeras infraestructuras de datos espaciales, Spatial Data Infrastructure, ¿no?, en inglés, que permitieron gestionar esta catástrofe incorporando datos del censo de población o datos de la red de carreteras, datos de los usuarios que iban cargando vídeos e imágenes de todo lo que iba pasando con la llegada de este huracán, y fue una especie de punto de partida para la implantación de estas herramientas a nivel global, ¿no? Ahí surge el Open Geospatial Consortium, que es el organismo internacional que va a intentar trasladar a normas toda la producción, toda la estructura y toda la necesaria producción de tecnología, de datos, de formatos, de procesos de intercambio que estos organismos producen, ¿no? Yo creo que en las inundaciones del 2011 de Tennessee, estas Spatial Data Infrastructure, SDIs o IDES, ya estaban en marcha, y podemos observar en muchísimas páginas web cómo esta información era integrada dentro de redes sociales o dentro de sistemas de mapeamiento social que venimos denominando, donde tú podías desde conocer las personas que estaban siendo afectadas o los lugares que estaban siendo más afectados, hasta la propia evolución de los huracanes que estaban afectando en ese momento a Estados Unidos, ¿no? Como digo, es un ejemplo solo, hay muchos otros ejemplos de aplicación de infraestructuras de datos espaciales para la gestión territorial en general, ¿no? Puede ser catastro, agricultura, puede ser temas de urbanismo, por ejemplo, y ordenación del territorio, pero se utiliza actualmente pues, para gestión de grandes infraestructuras de transporte de energía eléctrica, etc. ¿Qué haría falta para eso? Bueno, pues lo primero, una infraestructura, un servidor, un conjunto de servicios, mejor dicho, webs cargados sobre un gran servidor que nos permita pues, presentar mapas, o sea, coberturas, presentar información vectorial, presentar información alfanumérica asociada a esa información y a esa localización, para garantizar que esa estructura de datos muy variables, ese gran Big Data geográfico, esté adecuadamente estructurado con datos georreferenciados, que sea accesible a través de Internet, que sea interoperable y, por tanto, que actúe conjuntamente con otros software y otras infraestructuras de datos espaciales, integrando esos servicios como capas dentro de una gran estructura de información, y que permita también leer esa información geográfica a partir de los procesos de normalización y de ontología de esa información geográfica. Como ya os comenté, los anexos, para cada uno de los anexos de la directiva SPIRE, que son las principales capas de información que debemos tener en cuenta en cualquier territorio europeo, y no solo desde la perspectiva ambiental, para cada una de esas capas de información, los Data Specification definen el grado de precisión, los procesos de toma de datos, cómo se tienen que representar los distintos elementos en función de la escala, las relaciones entre esos elementos y otros elementos de las infraestructuras de datos espaciales, cartografía básica u cualquiera de los otros anexos, la propia topología o tipo de representación del conjunto de objetos que forman cada una de las capas, etc. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de la hidrografía completa. Este es un esquema en el cual he puesto pues, algunas leyendas encima, pero este es un esquema justamente de uno de los Data Specification de Hydrographic Model, ¿no?, elaborados por el JRC en Ispria para el desarrollo de la directiva SPIRE. Tenéis todos accesibles a través de Internet. Si alguien tiene interés, puedo pasar
la información de partida. Pero quizá una de las iniciativas más importantes a nivel nacional en España, y ya digo que ha ganado premios a nivel europeo porque es una iniciativa muy importante, es la sede electrónica de Catastro, ¿no? La infraestructura de datos espaciales del Catastro en España. ¿Por qué? Pues porque, primero, por la herencia de la información que tiene, segundo, por su capacidad de actualización. Actualizan más o menos 1 millón de parcelas urbanas al año. Estos son datos del 2017-2018 de Fernando Serrano, con el cual tuve el gusto de presentar esta herramienta en varios foros y en varios cursos, que ahora también os diré y os dejaré algunos de los datos. Catastro, como digo, tiene una actualización en urbana de 1 millón y una actualización de más o menos 10 millones de parcelas, actualización de datos o de información cartográfica de 10 millones de parcelas rurales al año. Por tanto, Catastro, lo mejor que podemos decir de esta gran base de datos, que es accesible, que es gratuita, que cada vez va más hacia el 3D y hacia la visualización de la información geográfica en distintas plataformas como Google Earth, como sistemas de información geográfica, SAP-Files, GMLs, etcétera, etcétera. O sea, una mayor capacidad de interoperar con sistemas diferentes, pues, como decía, Catastro pues, está totalmente accesible. Cada año mejora la calidad de su información y para todos los que nos dedicamos a esto, pues nos sirve tanto a escala territorial, a escala provincial, por ejemplo, que se puede hacer una descarga bastante fácilmente, o a escala comarcal, pero también a escala local, incluso diría a escala de cada uno de los edificios que lo componen, porque vamos a tener información desde la escala 1.500 prácticamente hasta la escala pues 1.10.000. Otras aplicaciones muy interesantes que están en marcha sobre la base de infraestructuras de datos espaciales son la información litológica, minera y geológica del Instituto del IGME, ¿no? Del Instituto Geológico y Minero de España. Y el IGME, además, sobre esta información elabora cartografía de riesgos naturales y cartografía de lugares de interés geológico. Por ejemplo, la base de datos de puntos de interés geológico a nivel nacional, ¿no? Y nos lo ofrece de forma igualmente gratuita, tanto en soporte y en formatos estándares de sistemas de información geográfica como el SAP-File o el GML, como en servicios web que podemos integrar en nuestras aplicaciones y usar de forma, digamos, interactiva, ¿no? Importante también, a escala más local, las iniciativas que permiten el acceso a información geográfica relacionada con el urbanismo y con la planificación. Y esta información, cada vez más, en ayuntamientos como Valladolid, Zaragoza, Cantabria, Santander, etcétera, pues están disponibles para todas las personas que puedan tener interés sobre estos territorios. Para el que tenga interés, hicimos unos cursos entre el año 2007 y 2012 en el campus de Cuenca de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, donde conseguimos integrar a todos estos actores, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Fomento, Ministerio, el propio IGN, el Centro Nacional de Información Geográfica, el Ministerio de Economía a través de Catastro, ayuntamientos y comunidades autónomas, en unos cursos que fueron muy interesantes y que fue una pena, pero ya paramos hace ya unos cuantos años, sobre lo que son las infraestructuras de datos espaciales y la administración local. Entrando en estos enlaces, que puedo pasar a quien tenga interés, tenéis todas las presentaciones que se hicieron durante aquella época, ¿no? Y que yo creo que todavía no han pasado de moda, porque se sigue trabajando en la producción cartográfica, pero no tanto en la estructuración de los sistemas IDE y de los servicios IDE, ¿no?
Por tanto, ya como conclusión, y dejo unos minutos para quien tenga preguntas, las infraestructuras de datos espaciales no son solo herramientas, son conceptos que atañen tanto a los formatos, a los servicios, a las tecnologías, a la estructura de la información, como a las formas de colaborar y de integrar este conocimiento transdisciplinar. Las IDES manejan información territorial de múltiples capas y permiten que ellas interactúen, es decir, son verdaderos sistemas de información geográfica, porque ya muchas de ellas tienen servicios de análisis dentro de sus propias estructuras IDE. Estamos, esto ya como conclusión, trabajando en la conexión de IDE con BIM, con las Building Information Modeling. Es decir, cómo nosotros como arquitectos o como especialistas en el territorio y en la ciudad actualizamos las bases de datos de nuestros edificios y de nuestros proyectos, y esto se conecta directamente con la cartografía, es decir, alimentamos automáticamente la cartografía catastral con modelos BIM muy sencillos, apenas volumétricos y con datos básicos de la edificación. Nosotros podemos transferir esa información para que sea actualizada la base cartográfica, es decir, conectar la escala de proyecto a unos 100, a unos 10, en la cual podemos estar trabajando en BIM con la escala de producción cartográfica de 1.000, 5.000, 20.000, 25.000, 50.000, por ejemplo, que son las escalas nacionales. Estamos actualmente, Jerónimo Alonso, que creo que le conocéis, que ha participado en muchas píldoras, y yo trabajando en la comisión UNE ISO de coordinación entre BIM y GIS o IDES, ¿no? Infraestructuras de datos espaciales. Hoy mismo hemos tenido una primera reunión y en estas comisiones lo que se trabaja es intentar aproximar estos dos mundos, que básicamente lo que más les diferencia es la escala y la calidad de la información. No sé si alguien, esto es todo lo que os tenía que contar. Aquí queda mi correo. Ayer nos dieron el sello de la visión Climate Neutral Smart Cities. Estamos trabajando ya como embajadores de la ciudad de Valladolid para intentar conseguir el objetivo de emisiones cero en 2030 y bueno, aquí tenéis mi correo electrónico por si alguien quisiera más información sobre estas infraestructuras de datos espaciales. Yo no sé si hay alguna pregunta. Parece que no. No sé si queréis decir algo desde ITEC. Bueno, muchísimas gracias a todos y, insisto, quedo a disposición en este correo. Muchas gracias.